al versículo 1 y 2. Leemos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos tu misericordia. Te pedimos de la sensibilidad a tu Santo Espíritu para que todo lo que hablemos y todo lo que escuchemos sea dirigido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. En el primer siglo de nuestra era, tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo había muerto y después había resucitado al tercer día, habían cosas que estaban pasando en el pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel había sido una nación elegida por Dios para que por medio de los hijos de Israel, por los hijos de Jacob, fueran benditas las naciones de la tierra. Se hizo un reino grande en Israel, y ese reino estaba conformado por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. En el paso del tiempo y la desobediencia del pueblo, Dios permitió que ese reino se dividiera, quedando así al norte el reino de Israel, quedando al sur el reino de Judá. Después, al paso del tiempo y cuando la desobediencia aumentaba y continuaba, Dios permitió que el imperio asirio llegara y atacara el reino del norte de Israel. Llegó, sitió la ciudad, los destruyó, violó a sus mujeres, mató a los niños, a los adultos, totalmente. Después Dios le siguió hablando a su pueblo, como es su misericordia, su amor y su costumbre. Y le empezó a hablar al pueblo de Judá y decirles: conviértanse de sus malos caminos, arrepiéntanse. Y el profeta Jeremías les decía, así como Dios ha permitido que los asirios vengan a Israel y destruyan ese reino, va a ser de la misma manera con nosotros. Pero la oposición de los líderes religiosos decían: ¿qué es lo que estás diciendo? En el reino del sur, en el reino de Judá, existe el templo del Señor, está el templo del Señor, nadie nos puede hacer frente. Pero efectivamente, hermanos, a causa de la desobediencia, viene el imperio, el reino babilonio, y destroza no solamente a la ciudad, pero destroza aquel templo, llevándolos cautivos por 70 años. Después, bajo la historia que relatan los libros de Esdras y Nehemías, se da la orden de la restauración del templo, y se da una orden de deportación para que ellos regresen y puedan reconstruir el templo, lo más glorioso que podía haber para el pueblo de Israel. Ellos acuden con esa orden de deportación, se les proveen los materiales y empiezan a reconstruir una ciudad. Empiezan a reconstruir las murallas y empiezan a reconstruir la magnificencia del templo de Dios. Ese templo que había sido destruido, pero ahora reconstruido, es el mismo templo del que habla Jesús en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Y está hablando y dice que los discípulos estaban ahí y que los discípulos salieron como para mostrarle lo maravilloso y la magnificencia del templo. Y decían los discípulos a Jesús y le decían: Jesús, mira las grandes murallas del templo, mira la grandeza que hemos construido y nuestros antepasados en este templo. Y Jesús les responde algo inimaginable: de cierto les digo que como ven todo esto, no quedará aquí piedra sobre piedra. Qué duro de haber sido entender este concepto, no quedar piedra sobre piedra. Los discípulos tal vez tenían muchas dudas. Y antes de entrar a decirle la respuesta de los discípulos hacia esta contestación de Jesús, déjeme darle un poco de historia.
Y la historia comienza sabiendo que en el primer siglo el pueblo de Israel, las ciudades de Israel y de Jerusalén, estaban siendo gobernadas por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía ocupación dentro de las ciudades de los israelitas. Y la ciudad de Jerusalén, donde el templo se ubicaba, no era la excepción. Estaba ocupada por el Imperio Romano. Es por eso que en el relato de los evangelios, en el relato de las buenas nuevas, los escritores nos relatan cómo el Imperio Romano en cierta forma gobernaba sobre los israelitas, sobre los judíos, sobre las funciones que ellos hacían. Y era tan cierto que fueron ellos los que tuvieron que aprobar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y fueron ellos, los romanos, quienes lo crucificaron. Estamos hablando que cuando Cristo cumple estos tiempos en su crucifixión, vamos a ubicarnos en el tiempo, en el año 30 al 33 de nuestra era. La ocupación romana no dejó de existir después de la resurrección de Jesús. Seguía la ocupación romana en el pueblo y en la tierra de Jerusalén, por lo que se generaron varias revueltas desde el año 66 y empezaron a hacer batalla con el pueblo judío, pero los judíos se rebelaron y empezaron a hacer ciertas revueltas. Y el emperador Nerón de Roma comisionó a Vespasiano, en ese tiempo general de los ejércitos, para que fuera y sitiara a Jerusalén. Vespasiano, decidido y convencido de destrozar a los judíos, acudió a Jerusalén. En el año 68, cuando los estaba empezando a derrotar y cuando estaba ya atemorizándolos, sucede un evento milagroso. Aunque en la primera parte Vespasiano había hecho una invasión hacia el pueblo judío, sucede un evento milagroso: la retirada de Vespasiano. ¿Por qué? Porque el emperador Nerón se suicida el 9 de junio del año 68 y tiene que volver a Roma para arreglar todas las cosas que se tenían que arreglar. Después, en el año 69, se le conoce como el año de los 4 emperadores, porque en el Imperio Romano hubo como una crisis en ese tiempo de quién habría de estar de emperador. Después vino el emperador Galba, vino el emperador Otón, vino el emperador Vitelio. Y después se hizo emperador Vespasiano, aquel que estaba dispuesto a sitiar la ciudad de Jerusalén y atacarla. Ahora, siendo Vespasiano el emperador, no estaba fuera de su cabeza la comisión que le había dado el emperador Nerón, sino que había estado convencido de llevar a cabo la destrucción de Jerusalén y del pueblo de Israel. Entonces es cuando él comisiona a su hijo Tito, que más adelante también él fue emperador. Pero es bajo las órdenes de Tito que llegan y empiezan a sitiar a Jerusalén. Si nosotros entendemos lo que es un sitio, entendemos que estaba una ciudad rodeada por los ejércitos. Empezaron a rodear a Jerusalén, empezaron a prohibirles que salieran, y eso causó muchos conflictos en el pueblo. Por ejemplo, no tenían acceso a ir a otros lugares a comprar comida. ¿Cómo se sentiría usted si en este momento sitian este edificio un ejército y no nos deja salir? Escuché que por ahí hay comida. ¿Cuánto tiempo nos durará esa comida? ¿Y qué es el tiempo que va a pasar cuando empiece a agotarse las provisiones? Y cuando se empiece a agotar el agua, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a empezar a pelear entre nosotros. Algo que profetizó Jesucristo. Vamos a empezar a tratar de luchar para las provisiones. Entonces el pueblo de Dios ya no solamente tenía que defenderse de un enemigo que era externo del Imperio Romano,
quien estaba dispuesto a acabarlos, sino que aparte tenían que estar luchando internamente entre los grupos militares, paramilitares y civiles de la población, porque estaban en caos y había enfermedad, y sitiaron todas las puertas y nadie entraba o no salía sin pasar por ese proceso de entrar entre las líneas del enemigo. Esto empieza a suceder en la primavera del año 70. Hermanos, en las primaveras en Israel, en Jerusalén especialmente, todos los pertenecientes a Israel viajaban a ese lugar a celebrar Pesaj, a celebrar la Pascua. Y acudían, y cuando acudían, usualmente se quedaban en Jerusalén y no partían de Jerusalén, porque después comenzaba la cuenta del Omer para llegar a Shavuot, el día del Pentecostés, que significa no otra cosa que 50 días después de ¿qué? De la Pascua. También se le llama, si usted ha leído la palabra de Dios, la fiesta de las semanas. Entonces, este Tito fue muy inteligente, porque sabía la comisión que tenía para atacar a Israel, pero decidió esperarse hasta que viajaran para las celebraciones y así tener el mayor número de judíos o de israelitas en la ciudad y causar el mayor daño posible. La ciudad de Jerusalén estuvo sitiada por meses, no por días, por meses, donde el caos, la enfermedad, la problemática interna estaba por sí misma matando personas. Y por si fuera poco, aquellos que eran capturados por los romanos, o aquellos que se estaban rebelando y tratando de luchar, o que estaban tratando de escapar y eran capturados, a las afueras de Jerusalén, en las partes altas, se veían las cruces por centenares. Porque cada persona que el imperio agarraba, eran una persona que crucificaba. Pero no es hasta agosto del año 70 cuando Tito decide entrar con todo a Jerusalén, profanar el templo, incendiarlo, destruir absolutamente todo lo que hay en el templo, a excepción de unos cuantos muros, como ahora puede usted ver en la actualidad, el muro de los lamentos, y destruyó la ciudad casi en su totalidad. Hermanos, y esto es un evento histórico que usted puede comprobar. Y es un evento histórico que, por ejemplo, el historiador Romano Josefo, él tiene relatos de esto. Entonces sabemos que es algo que sucedió, sabemos en la historia de Israel que esto sucedió. La ciudad fue destruida. Continuamos en el capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, había pasado de la escena de estar presentes en el templo, y cuando los discípulos estaban anunciándole a Jesús las maravillas del templo, a llegar al punto donde estaban ahora en el monte de los olivos. Es decir, había habido una separación de un tiempo, de cuando Jesús les dijo que aquí no quedaría piedra sobre piedra, al momento que están en el monte de los olivos. En el versículo 3 lee que los discípulos se le acercan aparte y les dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o del fin de los tiempos? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales hay de tu venida y cuándo será el fin del tiempo? Y los discípulos, tal vez sin saberlo, estaban haciendo una pregunta que se divide en tres partes. Porque están preguntando: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál es el tiempo en que no quedará piedra sobre piedra? Después, una segunda pregunta que dice: ¿qué señales hay de tu venida? Y después, ¿cuál es del fin del siglo? La palabra de Dios nos muestra las fases del reino de Dios en sus tiempos, y sabemos que ahora vivimos bajo un periodo, bajo el reino de Dios, en el periodo de gracia.
Pero ¿sabe qué, hermanos? El periodo de gracia está predestinado a terminar. El periodo de gracia tiene un tiempo desde el que comenzó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el tiempo que nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra. Y también tenemos un periodo para el final de los tiempos. Dios prometió que no volvería a atacar la tierra de manera que lo hizo en el relato del Génesis en el diluvio. Dijo, no volveré a exterminar la tierra con agua. Qué buenas noticias. Las malas noticias es, dice, ahora lo haré por medio del fuego. Es decir, la tierra está destinada a ser consumida nuevamente. ¿Por qué? Por la maldad que hay en ella. Pero ahora Dios, al honrar su promesa, no lo hará por medio del agua, sino que lo hará por medio del fuego consumidor. Responde Jesús en el versículo 4 y les dice, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchas veces usamos eso ahorita en la actualidad y decimos, la palabra de Dios dice que vemos guerras y rumores de guerras, y eso es lo que está pasando actualmente ahorita, ¿cierto? Sí, es cierto. Pero cuando Cristo dijo específicamente esto, recuerden, está preguntando en partes cuándo sucederán estas cosas, la destrucción del templo. Después dice, ¿qué señales habrá de tu venida? Entonces les dice, hay todo esto. Es decir, cuando Él, después de su ascensión, iban a aumentar estas cosas, pero Él hace la aclaración después del versículo 7, cuando dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Y eso será el final de todo? No, el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué les dije que pasaría si nos encerraran y se nos acababa la comida? Miren lo que iba a pasar. Entonces se entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este evangelio, las buenas noticias, dicen que Cristo, siendo perfecto, el escritor de la carta en Filipenses lo explica muy bien acerca de Cristo y de lo que Él era. Dice que aquel, siendo en forma de Dios, es decir, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose de todo, se hizo humilde hasta la muerte, obedeciendo, y una muerte de cruz. Y por medio de su muerte, entonces nosotros obtenemos perdón de nuestros pecados. Esas son las buenas noticias del evangelio que tienen que llegar a todo el mundo. Cristo, cuando nosotros, aún siendo pecadores, murió por nosotros. Porque aunque está escrito y todos sabremos que todos habremos de morir, hermanos, no nos engañemos, todos habremos de morir. Es el destino para el hombre en su condición imperfecta. ¿Cuánto tiempo usted piensa que puede vivir en esta vida? ¿90 años? ¿100 años? Gloria a Dios. Mencionaban en la escuela sabática, Moisés vivió ¿cuánto? 120 años. 120 años, qué bueno. Ahora le pido que compare 120 años comparada a una eternidad. ¿Sabe lo que una eternidad es? Una eternidad es algo que no tiene principio, no tiene fin. No hay forma ni punto de comparación de 120 años que podamos vivir
a una eternidad. Entonces, hermanos, cualquier cosa que podamos pasar en esta vida, cualquier sufrimiento, es temporal, porque Cristo, por medio de su sacrificio, nos ha dado vida. Entonces, estas palabras de Cristo son una profecía que está ligada también a la profecía de las 70 semanas en Daniel, y no quiero entrar mucho ahí para no tomar tanto tiempo. Pero la palabra de Dios aquí en el 24:15 dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, está hablando de entender la profecía de las 70 semanas. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea ni invierno ni día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas palabras de Cristo se cumplen el año 70 después de Cristo. Y para que quede más claro, el escritor en Lucas hace una aclaración muy interesante. No lo hace ni Mateo ni lo hace Marcos, pero Lucas hace esta aclaración. Lucas capítulo 21, versículo 20. Dice, Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado, es inminente. Pero recuerden que les dije que estaban rodeados completamente y sitiados. ¿Cómo podían huir? ¿Cómo? Porque Dios, en su misericordia y en su provisión, nos da, juntamente con lo que pasamos, la salida para que podamos obtener la salvación. Recuerdan que les dije que Vespasiano, cuando aún no era emperador, llegó a Jerusalén y la sitió y derribó varias ciudades. De hecho, conquistó 19 de las ciudades. Solo 3 ciudades se opusieron, las cuales fueron atrozmente destruidas, pero no pudo hacer lo que sucedió en el año 70. ¿Por qué? Porque se suicida el emperador Nerón, y él tiene que regresar con las tropas. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en la misericordia para su pueblo en el año 68? Le está dando la oportunidad a los discípulos que entiendan la profecía, porque ya habían visto a la ciudad de Jerusalén sitiada y rodeada por los ejércitos. Entonces, en su misericordia les da tiempo para que ese pueblo romano se retire, y ellos entonces sí puedan huir a los montes, puedan los que estuvieran en medio de ella irse, y los que estuvieran en los campos no regresaran a esa ciudad. Hermanos, Dios les advirtió. Sin embargo, no todos atendieron al llamado. Viene Tito, el hijo de Vespasiano, y los destruye en el año 70. En el año 70 se estima que esa masacre costó la vida de entre 700 a 1.300.000 judíos o israelitas o gente del pueblo de Dios, como le quiera usted llamar. Entre 700.000 y 1.300.000
300,000. Gran destrucción. A partir del versículo 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas, a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y voy a regresar al Evangelio según Mateo. Estábamos en Mateo capítulo 24. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hermanos, Cristo vino con un propósito. Cristo vino a entregarse a sí mismo en sacrificio con la más muestra de amor más grande. Él mismo dijo, no hay amor mayor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Y Él nos llamó amigos a usted y a mí. Y por medio de Cristo, ¿sabe qué? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. A veces entendemos, hermanos, que los hijos de Dios somos todo el mundo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué dio a su Hijo? ¿Para quién? Para todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo quiere hacer la decisión de creer en Cristo. Continúa diciendo a Juan capítulo 3, versículo 17. Dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no es para todos los seres humanos. Aunque fue predestinado para la humanidad, para volvernos a dar vida, está para aquellos quienes deciden creer en Él. Y no solamente creer, su palabra es clara cuando dice que no debemos de errar, no nos debemos de confundir. Y dice, no te engañes, los demonios creen y tiemblan. Hermanos, es una cuestión de creer en Cristo, pero para poder declararlo como nuestro Señor, Adonai. La palabra Adonai significa mi amo, mi Señor. Entonces, no es simplemente para que alguien pueda conocer a Cristo y decir, sí, creo en Cristo, es una persona, fue una persona histórica. No, el propósito es para que lo podamos declarar como Señor y Rey de nuestras vidas. Entonces, Cristo, al momento de venir, tenía un propósito, tenía una misión. No simplemente venir y pasarse un buen rato en la tierra. No simplemente venir y convivir con las personas que nos aman, pero que somos tan necias, de dura servir y que no aceptamos la maldad que hay en nosotros. Hermanos, a veces trato de entender la condición de Jesús en su condición humana y ver la falta de fe que había en los discípulos mismos, los que vivían y dormían con Él.
La Biblia relata un tiempo donde estaban en la barca y la barca dice que se anegaba, es decir, se hundía por los vientos, por la tempestad que había. Y Jesús estaba dormido recargando su cabeza y los discípulos van asustados y lo mueven: Señor, Señor, levántate, ¿que no ves que perecemos, nos vamos a morir? Y Jesús se levanta y dice: calla, enmudece. Y la palabra dice que entonces se hizo gran bonanza. Y los discípulos, ¿qué dijeron? Porque es el Rey de Reyes. No, dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Conocían realmente los discípulos con quién estaban? No. Hermanos, la pregunta es si nosotros realmente conocemos. ¿Qué diría usted si Jesús le preguntara a usted ahorita: ¿tú quién dices que soy? Y nuestras respuestas, desafortunadamente, serían variadas. Como lo fueron cuando él lo preguntó: ¿quiénes dicen que soy la gente? Y dice: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Bueno, está bien lo que dice la gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces nosotros somos llamados a llegar al punto en que el apóstol Pedro llegó a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el reconocimiento que nosotros debemos de hacer cuando decimos creemos en Jesús. No es simplemente creer como una acción inactiva, como una acción pasiva, sino que el creer nos hace actuar. En efecto, en este tiempo, hermanos, como en los tiempos de Noé, dice que la depravación del mundo era infinita. Dice que su pensamiento, el pensamiento de la humanidad, era continuamente solamente el mal. Hermanos, y esa maldad continúa en el mundo. Y está en el mundo. El pecado nos tiene hundidos, el pecado nos tiene atrapados. Pero ¿sabe qué? Cristo vino a otorgarnos liberación del pecado. ¿Y sabe qué? Ahora por medio de Cristo somos libres para no pecar. Somos libres para no cometer las cosas y hacer las cosas que el mundo hace, porque hemos sido llamados a tener una vida nueva. Las palabras de Cristo, la palabra de Dios, aquí está su palabra escrita. Espero que usted tenga un ejemplar. No es cualquier libro, es su palabra escrita. Y Cristo, como lo relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, dice que Cristo es lo mismo que esto. Dice que es su palabra viva. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Más adelante en el versículo 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del Padre, del unigénito Hijo de Dios. Entonces Cristo es su palabra viva. Esto que tenemos aquí, hermanos, la bendición que tenemos de poder abrir este ejemplar y conocer a Cristo, es una maravilla, es un milagro que nosotros podamos tener esto que vemos tan ordinario. No por nada es el libro más vendido en todo el mundo por los tiempos de los tiempos, y va a seguir siendo, porque su tema, hermanos, el tema central de este libro tiene que ver con usted y conmigo. Hermanos, muchas veces, a veces nos acercamos a Cristo y tenemos cierta problema en aceptar, o cierto problema en creer las maravillas, o algunos lo verán como fantasía, o algunos dirán: ¿cómo es posible que haya venido un hombre y que ese hombre era Dios y que ese hombre se murió pero después resucitó? Son cuentos chinos. Hermanos, la palabra de Dios, yo no necesito defender la palabra de Dios, porque su palabra es su propia defensa. Y la palabra de Dios muestra la verdad. Y la palabra de Dios tiene más crítica textual que cualquier otro libro o de cualquier otro personaje que usted encuentre.
Si usted cree que Platón existe, qué bueno, porque hay crítica textual que dice que existió. Pero ¿sabe qué? Ni Platón, ni Aristóteles, ni Sócrates, ni todos juntos llegan a la evidencia de la crítica textual que Jesús tiene. Entonces, si no queremos ver lo que Jesús es y si no queremos entender que Jesús es algo importante y que debe de cautivar nuestra atención, estamos rechazando el llamado de nuestro Señor. Porque es verdad que la depravación humana no permite que nosotros busquemos a Cristo. Su palabra dice: no hay ningún solo justo, todos se pervirtieron, todos se desviaron, no hay quien busque el bien. Pero por su gracia y por el don de su Espíritu Santo podemos reconocer que Cristo es el Señor. Y cuando nosotros sentimos ese llamado, cuando nosotros sentimos algo dentro de nosotros y decimos: esto puede que tenga algo de verdad, o como que quiero entregar mi vida a Cristo, pero no sé, hermano, no es ningún producto de su inteligencia. No es ningún producto de su mente maravillosa que le está dando una grandiosa idea, sino que es el producto del poder del Espíritu Santo moviéndose en su persona. Hermanos, los seres humanos no hemos comprendido la diferencia abismal que hay dentro de un pacto al otro. Usted me dirá, Moisés, y puede mencionarme a cualquiera de allá de los héroes de la fe en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, y me puede decir: Moisés, ¿quién tan grande como Moisés? Nadie, como Abraham, nadie. Pero le digo una diferencia abismal entre usted y Moisés. Cristo, cuando hacían las funciones dentro del Antiguo Testamento, ese poder al que nosotros conocemos como Espíritu Santo, que es la presencia de Dios y Cristo en nuestras vidas, venía y se posaba con Moisés. Y venía con Moisés y le decía: ahora ve y dile a Faraón. Y venía el poder del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, y convertía el agua en sangre. Y después el Espíritu se iba. Y después venía Moisés y venía el Espíritu y se posaba sobre él y se partía el mar rojo. Y después el Espíritu se iba. Pero gloria a Dios que Cristo les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Les conviene, porque ahora el que está entre vosotros estará en vosotros. Es decir, ya no estaré más entre ustedes, sino que estaré dentro de ustedes. Y después el apóstol Pablo nos lo aclara y nos dice: ¿o acaso ignoráis que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo? Hermanos, el templo era tan importante para Israel porque literalmente desde el tabernáculo, después de que su presencia fue mostrada en el monte Sinaí, cuando fueron otorgadas las tablas de la piedra y fue puesta su presencia en el tabernáculo, que viene de la palabra hebrea Mishkan, que significa morada, el lugar donde Dios vive. ¿Y por qué se llama Mishkan? ¿Por qué se llama tabernáculo? ¿Por qué se llama la morada? Porque literalmente en el lugar santísimo, the Holy of the Holies, allí literalmente descendía la presencia de Dios una vez al año. Literalmente. Y ese era un evento, hermanos, espectacular. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y una vez al año, Dios con su poder se mostraba a su pueblo. Pero ¿sabe la diferencia abismal? Que ese poder vive dentro de usted. Hermanos, tenemos una diferencia abismal de las condiciones de un Antiguo Testamento a lo que ahora obtenemos por medio del sacrificio de Cristo. Y diremos: bueno, sí, quiero creer en Cristo, pero me voy a esperar un poco más porque no estoy listo, ¿verdad? Es muy común que no nos sentamos listos para entregarnos a Cristo. Le voy a dar una noticia: nunca va a estar listo. Nunca. Si de verdad esa es la cuestión por la que nos esperamos para hacer la confesión de Cristo como nuestro Salvador y bajar a las aguas del bautismo para confesar públicamente nuestra fe, no va a suceder. No va a suceder.
Y lamentablemente quien nos pone la idea es el adversario de Dios, ese es su nombre. Shautan en hebreo significa adversario. Satán es el adversario de Dios. Es decir, si Dios tiene un mensaje para nosotros y Dios dice, acércate a mí, ¿qué dice el adversario? Sí, acércate. No, el adversario le dice, aléjate. Entonces Satanás está poniendo cosas sobre nosotros. Hermanos, es verdad que Dios tiene ángeles, pero es verdad que Satanás tiene ángeles. ¿Qué es ángel? ¿Qué es esto de ángel? ¿Una persona con una aureola? No, los ángeles son mensajeros. Hay diferentes tipos de ángeles, ¿verdad? Pero la traducción de la palabra ángel es mensajero. Entonces Satanás tiene mensajeros que, ¿sabe qué? En el mundo espiritual, ¿sabe qué? Tienen un mensaje para usted y para mí. Y el mensaje que tienen los mensajeros de Satanás es completamente opuesto del mensaje que Dios tiene para usted. Entonces, ¿qué queda de nosotros? Escoger cuál mensaje vamos a escuchar y cuál mensaje vamos a seguir. Hermanos, pero yo nunca he visto a Cristo. Yo nunca lo he visto. ¿Cómo sé que va a descender? Sí, sé que en el capítulo 1 del libro de los Hechos se aparecen estos varones con vestiduras blancas y les dice, hermanos, ¿qué están viendo? Este mismo Jesús que ascendió en las nubes, de la misma manera lo verán descender. Yo no vi eso. Yo no fui un testigo ocular. Bueno, porque no fui un testigo ocular, no puedo llamarme apóstol, simplemente. No puedo ser un apóstol porque no fui testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo y de su obra redentora. Sin embargo, sí soy un testigo de su amor y de los efectos de su salvación. ¿Y qué dirían en el diluvio, hermanos? Dice que Dios le mandó hacer una arca a Noé. Una arca enorme, para empezar. Están las especificaciones en el Génesis. Y le voy a decir algo, aunque no puedo yo afirmar dogmáticamente que nunca antes había llovido sobre la tierra, la palabra de Dios dice en el Génesis que en ese tiempo no había lluvia. Dice que subía un rocío y que así se regaba toda la faz de la tierra. ¿Había llovido antes del diluvio? No sé. La Biblia no es clara, pero dice que en el Génesis al principio dice que no llovía. Lo que sí les puedo asegurar es que nunca había sucedido un diluvio. Nunca se había inundado esa tierra. Entonces, ¿cómo suenan las palabras de alguien a venirle a decir en la comodidad de una persona y decir, estamos construyendo un arca porque va a venir un diluvio? ¿Qué tal si no hubiera llovido? Ay, diluvio, agua, ¿de dónde va a venir agua? Pues si sale de abajo de la tierra. O que hubiera dicho, si es diluvio, pues sí llueve, pero chispea, ¿cómo va a caer tanta agua? Y ir a decirles, vénganse, súbanse al arca. No, ¿cuál lluvia? ¿Para qué estás haciendo eso? Estás loco. No difiere mucho a la historia que tenemos cuando se nos presenta a Jesús y dice, Jesús, ¿yo para qué quiero Jesús si estoy bien? Yo nunca he visto a Jesús. Pero ¿sabe qué? El que nadie había visto un diluvio en la tierra no impidió que sucediera. ¿Y sabe qué? Que usted y yo no hayamos sido testigos oculares de la ascensión de Cristo no va a impedir que Cristo regrese. Porque Cristo viene. Maranata, ven Señor. Entonces, nosotros estamos siendo llamados a subirnos al arca de la salvación que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a veces nos queremos quedar así, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Nos quedamos con la vida. Sí, pero la vida está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios nos ofrece a su Hijo para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la destrucción final. Hermanos, el caudillo Josué y sucesor de Moisés
se vio en un tiempo donde tuvo que hablar con el pueblo después de que habían estado conquistando en la tierra y decirles en el capítulo 24 de Josué, les dice: escogeos a quién servir, si a los dioses con los que estaban sus padres o en la tierra de los amorreos, pero yo en mi casa serviremos a Él. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que escoger lo que queremos hacer respecto a la salvación que Dios nos ofrece. Dios nos ha ofrecido su sacrificio, no hemos tenido que hacer nada, absolutamente nada para obtener la vida eterna. Sin embargo, ofrece esa vida eterna para usted y para mí. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos, tomar la vida eterna, ser rociados con la sangre del Cordero y así perdonados por nuestros pecados y vivir una vida redimida. Cristo dijo, a veces pensamos y decimos, bueno, voy a creer en Cristo porque no quiero pintarle una salvación de color de rosa. Dios no tiene ese carácter. Dios no ha dejado las partes difíciles ocultas en su palabra, son las que más resaltan. Y yo no quiero convencer a nadie porque no tengo ese poder. El poder es de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero si alguien está dispuesto a entregar su vida a Jesucristo, entonces tiene que saber que como resultado de su salvación, entonces vienen buenas obras. Entonces viene cumplimiento de mandamientos. Cristo lo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, no podemos decir que porque Cristo nos salva, nos podemos echar a dormir. Pero no se preocupen, Cristo dice que su carga es ligera. Hermanos, a veces el enemigo nos confunde. El enemigo nos confunde y nos dice: no seas cristiano, no creas en Dios, porque mira todas las prohibiciones que hay. ¿No has visto los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Mira, puras prohibiciones. Pero hermanos, el enemigo nos ha engañado todo el tiempo, haciéndonos creer que Dios nos está prohibiendo cosas cuando realmente nos está haciendo una promesa. Hermanos, ¿ustedes cuándo han visto, no sé si el pastor o los sugieres, cuando vean a un niño corriendo y le digan, no correrás? No, las órdenes o los mandamientos son imperativos, es decir, no corras. Entonces, ¿por qué no dicen los mandamientos no mates? Dice, no matarás. Porque no es una forma coercible, no es una orden de esa manera, sino que es una promesa de parte de nuestro Dios cuando dice: si tú te acercas a mí y si tú haces la vida que yo te pido y tú usas mi palabra como tu guía, yo te aseguro que tú no matarás, tú no cometerás adulterio. ¿Por qué? Es una promesa. Porque los que estamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo, estamos en un proceso de santificación hasta que lleguemos a la unidad de la plenitud de Cristo. Amén. El enemigo, hermanos, es real. A veces me sorprenden las personas cuando dicen creo en Dios pero no creo en el diablo. Hermanos, el enemigo es real. Y el enemigo tiene un mensaje completamente contrario al mensaje de Dios. Aparte de ser el adversario, su nombre griego, el diablo, el acusador. Es el oponente de Dios. ¿Y sabe qué? Es el quien nos acusa delante de Dios. Es como cuando usted, si tiene hermanos, y eran pequeños y estaban en casa, y le decían a su hermano: ve, prende la tele. Y después iban y le decían a la mamá: mira mamá, mi hermano está prendiendo la tele. Eso hace el enemigo con nosotros. Viene y nos susurra al oído y nos presenta las cosas bellas. Porque el diablo, mentira hermanos, no tiene patas de cabra, ni es rojo, ni tiene cuernos. Y yo veo ese diablo salgo corriendo. Hermanos, el diablo se disfraza de ángel de luz para engañar, de ser posible, aún a los escogidos.
Entonces, ¿cómo es la forma que nosotros podemos, después de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, mantenernos en Él? ¿Cómo podemos? Por medio de su palabra, por medio de un proceso de santificación, hasta que lleguemos a obtener un cuerpo glorificado al sonar de la trompeta. Porque Cristo viene. Cristo viene. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿sabe qué? ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que aceptaron, los que creyeron en Él y lo reconocen como su Salvador. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, hermanos, nosotros, los que estemos con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el aliento que nos debemos de dar a unos a otros? El aliento es Maranata, Cristo viene, hermanos. En el sufrimiento que usted pueda pasar en esta vida, con la enfermedad que pueda tener en esta vida, con la dificultad económica que pueda tener en esta vida, la dificultad cualquiera que sea que tiene, el aliento es Maranata, Cristo viene. Y cuando viene Cristo, sus problemas se terminan. Cuando viene Cristo, su enfermedad se termina. Y no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas. Y el mismo Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Y Él será nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. Quiero que se ponga de pie junto conmigo. Que me acompañe a escuchar lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Usted y yo, hermanos, estamos invitados a las bodas del Cordero. Usted y yo estamos invitados a las bodas que se celebrarán cuando Cristo haya puesto a todos sus enemigos por el estrado de sus pies y le entregue el reino al Padre. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el Mishkan, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y su Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cristo viene, hermanos. Y el día agradable para hacer nuestra decisión es hoy. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por el amor y misericordia que has tenido para con nosotros. No hay duda, Señor, que por medio de tu palabra tú nos muestras que tu profecía no es muerta, tu profecía se cumple. Te damos gracias porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Señor, te esperamos que tu Hijo Jesucristo venga pronto. En el nombre de Él. Amén.